Hola a todos. En esta sección vamos a mostrar cómo vamos a construir un capítulo de nuestro libro que hemos propuesto. Entonces ya hemos hablado que vamos a hacer una carpeta por capítulo. Entonces aquí tenemos un capítulo que lo vamos a llamar Polar y vamos a iniciar con un capítulo denominado diagrama polar como una herramienta académica para poder hacer gráficas complejas. Entonces con esto pues ya tendríamos el inicio de nuestro capítulo. Entonces este capítulo vamos a crearle el contenido y ya lo tenemos prácticamente listo y lo vamos a explicar. Entonces voy a traer aquí mi contenido y yo puedo escribirle aquí unas, antes de colocarle aquí las subsecciones, vamos a listar acá, vamos a quitarle todo esto que fue como un ejemplo anterior, vamos a incluirle un capítulo, vamos a suponer que esta es la introducción general, que también podría ir en otro capítulo o en otra carpeta para definir como capítulo. Entonces aquí entraría mi capítulo Z polar, polar. Entonces aquí va con minúscula y listo, ahí tengo mi incluido ese capítulo. Entonces vamos a compilar a ver qué resultados tenemos. Y por supuesto aquí ya me inicia mi capítulo. Capítulo 1, diagrama polar. Entonces aquí coloco todo el contenido y por ejemplo voy a hacer una breve introducción, y para hacer una introducción pues el siguiente nivel va a ser una sección puede ser la introducción para este, o puedo dejarlo simplemente sin introducción y después, porque ya hay una introducción general y pues para este documento pues no vamos a colocarle ningún tipo de introducción al capítulo. Entonces para este diagrama polar nosotros vamos a utilizar unas herramientas y aquí lo vamos a clarificar. Entonces primero hacemos una descripción general de lo que es el diagrama polar o de la aplicación que vamos a hacer. El diagrama polar es una herramienta que se utiliza donde se apliquen las matemáticas para graficar funciones con magnitudes y ángulos donde se reflejen las direcciones. Por ejemplo, un punto en el diagrama polar tiene una magnitud y un ángulo y eso me da la dirección completa. Y entonces ahí describimos pues sus aplicaciones que se utilizan para graficar funciones típicas de polares y también como curvas que dan algunos fabricantes de dispositivos para mirar el comportamiento de esa herramienta o de ese dispositivo generalmente es en el rango de la frecuencia. Luego, ahora sí vamos acá a lo que necesitamos del látex para esa herramienta. Y entonces fíjense, aquí dice para hacer estos diagramas en el lenguaje de texto látex, esto es para que dé un espacio porque si no le coloco este pedacito, este backslash y la coma, pues entonces queda pegado. Mire, se requieren los paquetes. Entonces para resaltar lo que vamos a escribir del látex, lo escribimos con el comando verb y la palabra que queremos resaltar está encerrada entre dos signos más o signos positivos. Así para todos, por ejemplo plot, pgf plot, tix. Entonces ahí decimos que utilizamos estos dos paquetes y con la librería que es la estrella de este capítulo, que es used pgf plots library, que es la polar, que contiene los ambientes que permiten realizar todo lo referente a los diagramas polares. Aquí también vean
y una vez corregimos, vamos a colocar pues otras referencias, que hay otras librerías que también hacen ese trabajo en LaTeX, por ejemplo esta, que ya no es de pgfplot sino de Tix. Entonces aquí está la referencia de esa librería. Y luego entramos aquí a mostrar cómo es el ambiente, o sea, ya cómo es la codificación acá para este tipo de librerías. Y para esto describimos que se inicia con el ambiente Begin Polaric Axis. Colocamos entre paréntesis cuadrados las opciones. Luego colocamos los comandos pues que debe realizar ese ambiente. Y finalizamos pues con el ambiente. La ventaja de estos ambientes, también hay que aclarar, es que además pueden utilizar todos los comandos de LaTeX y de las librerías que se encuentren dentro del preámbulo. Entonces aquí sí ya podríamos crear una sección en la cual se le llame, por ejemplo, aplicación polar de gráficas típicas. Vamos a colocarle, por ejemplo, ese título. Entonces aquí iniciamos nuestro periplo en la parte ya de la codificación para una aplicación. Entonces lo primero que nos dicen acá, por ejemplo, es las opciones, y estas opciones se pueden hacer independientes ya o aparte, o colocarlo en el preámbulo del ambiente. Entonces vamos a mirar cómo se hace. Entonces vamos a mostrar acá que esta parte es la que nosotros vamos a colocar en el preámbulo, y por ejemplo aquí vamos a hacer un conjunto de opciones que vamos a generarle a ese ambiente que habíamos mencionado anteriormente, que se llama Polar Axis. O sea, en lugar de colocarlo acá, lo podemos colocar en el preámbulo para que lo utilicemos en varios ambientes para hacer diagramas polares. Pero aquí, como vamos a hacer uno, pues lo vamos a explicar. Y para que me quede directamente acá dentro de la salida, pues voy a utilizar pues el ambiente listing, como para que esto me salga el código directamente a la salida. Entonces fíjense que para colocar esto colocamos el comando pgfplot_sets, que es el conjunto de opciones, y lo voy a llamar mi estilo. Entonces aquí le voy a decir pues un comando que es clip igual a false, que generalmente significa que me pueden salir los dos diagramas que voy a graficar ahí, que el dominio va de 0 a 360 grados, que voy a tomar 300 muestras para hacer las gráficas, que las grillas se grafiquen ambas, tanto la radial como la circular, y así sucesivamente. Nosotros podríamos explicar en un párrafo, como lo vamos a colocar aquí enseguida. Entonces vamos a traer nuevamente acá, este ya es el listing, pero antes de eso vamos a compilar y vamos a mostrar cómo nos quedaría nuestra salida. Entonces nuestra salida automáticamente, mire cómo se va conformando el capítulo, un capítulo bien organizado, en la cual aquí por ejemplo nos dice cómo es, o las opciones que vamos a tener para ese ambiente que vamos a colocar. Y aquí pues obviamente vamos a explicar algo de eso, en el cual pues acá pues escribimos que el paquete pgplot permite dar una serie de opciones para darle formato. Ya, estas opciones que tomamos aquí son de pgfplot, que es la base fundamental de la librería que estamos trabajando. Entonces ahí se pueden utilizar todas las potencialidades de ese super paquete para graficar y dibujar. Entonces ya con esto ya podemos crear, por ejemplo, nuestra descripción de cada uno de ellos, y yo utilizo pues otro ambiente como para poder describir muy ordenadamente todos estos elementos, y voy explicando cada uno, es lo que se requiere acá. Entonces miramos, y aquí automáticamente el capítulo, mire cómo se va construyendo el capítulo. Entonces aquí en el capítulo voy describiendo cada uno de los comandos que hay acá, que son las opciones para el ambiente
polar axis que nosotros tenemos ahí. Entonces ahí los voy escribiendo y finalmente pues voy a crear todo un ambiente, unas descripciones para hacer ya mi aplicación definitiva. Las opciones son del gusto del usuario, dado que es como yo quiera mostrar mi gráfica. O sea, las opciones es para darle la forma al gráfico donde yo voy a pintar. Entonces aquí pues describimos toda esta parte, que las opciones son del gusto del usuario, dado que las que se utilizan son para resaltar, informar, ubicar los elementos de la grilla o de las funciones que se dibujen en el diagrama. O sea, no hemos dibujado las funciones, pero sí hemos creado toda la forma y el formato para que se vean bien dentro de ese esquema que vamos a hacer. Y entonces para esto pues nosotros tenemos que colocar esta parte. Vamos a colocar esto en el preámbulo y voy a mostrarles cómo nosotros lo vamos a traer y lo vamos a colocar acá en el preámbulo. Entonces es bueno resaltarlo y vamos aquí al preámbulo y lo colocamos. Entonces es bueno ver conjunto de opciones para el diagrama, para diagramas polares del capítulo 1, el capítulo polar. Entonces aquí lo colocamos. Entonces ya colocado acá, pues simplemente lo llamamos ya en el ambiente. Entonces mira, aquí entre los paquetes pues ahí los colocamos. Y es bueno aclarar pues que obviamente aquí nuevamente tenemos todo lo del glosario, todo lo de la bibliografía y los paquetes que requerimos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, acá yo coloqué la librería que utilizo. Entonces cada vez que yo haga una aplicación diferente, pues coloco aquí la librería, dado que lo anterior pues ya me respalda todo lo que voy a hacer. Ya con esto pues ya hago mi referencia al cuadro que nosotros vamos a colocar. Entonces aquí mostramos, mira que tenemos dos errores y obviamente esto me precipita mucho más errores como lo vemos acá, pero sencillamente es porque no le tengo a la librería o la tengo acá pero la tengo desactivada. Entonces la activamos y miramos qué dependencia tienen estas librerías y estos comandos sobre el paquete, que obviamente es la base fundamental. Entonces ya completamos con esto pues la depuración de estos errores. Entonces ya con esto nosotros podremos pues utilizar esas opciones dentro de nuestro esquema final. Ahora vamos a mirar que nuestro ambiente también se encuentre acá. Entonces miramos los cuadros de código y su salida en lo que habíamos hecho en la sesión anterior, en la cual nosotros podemos utilizar estos ambientes para poder crear pues tanto la salida del código como la salida de la ejecución o del compilamiento de ese código. Entonces aquí mire, vamos a utilizar y este se llama ejemplo y ya lo habíamos hecho anteriormente, pues algunas aplicaciones de este tipo. Vamos a nuestro main, aquí a nuestro capítulo, lo colocamos y fíjense lo corto que es, begin ejemplo. Entonces aquí tenemos, pues vamos a darle un label por si lo necesitamos llamar en algún lado. Vamos a llamarlo funciones polares, el autor, pero esto no hay necesidad, simplemente lo hago por colocar todas las opciones posibles. Entonces fíjense lo pequeñito, mi estilo, fíjense que aquí en esta parte nosotros lo llamamos mi estilo, y entonces si yo solamente le coloco aquí dentro de los paréntesis cuadrados mi estilo, traigo todas las opciones que requiero y fíjense que se me convierte en un ambiente muy pequeñito. Entonces esta es la parte de la aplicación que nosotros queremos mostrar acá en este capítulo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que voy a adicionar una
gráfica, pero esta gráfica sí tengo que darle sus particularidades porque son unas líneas. Entonces, que no me dé ninguna marca, que sea un relleno entre azul y negro, que la opacidad sea 0.5 y que el dominio esté entre menos 90 y 90. Y fíjense que voy a crear aquí una función para el diagrama polar. Lo mismo puede ser acá y puedo colocar todas las funciones que sean posibles. Entonces vamos a compilarlo y a ver nuestro resultado final. Entonces vamos conformando ya nuestro capítulo. Mira, tenemos pues todas las opciones y fíjense el resultado tan exquisito que tenemos acá. Entonces si nosotros pudiéramos mirar bien esta parte, miren, pues tenemos una aplicación excepcional. Entonces ustedes ya conocen acá las funciones del cardioide, de la estrella, que podemos hacerla por partes porque aquí le dijimos que desde menos 90 a 90, aquí el espiral, y así sucesivamente podríamos hacer todas las diferentes gráficas posibles, típicas y generales que tienen estos cardioides, perdón, estos diagramas polares. Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues simplemente, mire, aquí colocamos el programita, que lo hacemos con TixPicture o Tix, y utilizamos la librería o el ambiente Polarix y graficamos. Mira el color entre azul y negro y me da este color, y el otro pues también entre negro y naranja, entonces me da este color. Y por último hacemos el add plot, pues que sea un color como verde y negro, y así sucesivamente podríamos hacer las aplicaciones necesarias. E inclusive aquí hay unos paquetes o hay unos archivos que se pueden importar, y entonces él me grafica los puntos que estén dentro de ese archivo. Y podríamos hacer, por ejemplo, una gráfica que me dé un fabricante y poderla generar acá. Entonces, con esto ya mostramos cómo nosotros hacemos un capítulo completamente. Y pues miramos acá nuestros componentes del libro completo. Entonces el libro en general se compone, pues ya lo tenemos acá. Entonces puedo hacer, cada carpeta es un capítulo, y dentro del capítulo puedo colocar, y si yo requiero de bibliografía, referencias, glosarios, pues los coloco acá. Si requiero de paquetes especiales, pues los coloco como los colocamos acá, por ejemplo, para esta aplicación. Y con esto pues mostramos todo un orden y una aplicación muy bien hecha en esta sección. Entonces tenemos el capítulo 1, diagramas polar, sección 1.1, aplicación polar de gráficas típicas. Entonces aquí podríamos colocar una subsección que dijera, por ejemplo, opciones, y aquí una subsección que dijera ya el ambiente en general. Entonces aquí podremos ya definir todos nuestros documentos. Entonces esto era lo que les quería mostrar hoy. Buen día para todos.